Pues vamos a hacer la prueba, la primera toma de contacto de la BMW R100T. Empezamos a probarla en ciudad a ver qué tal. De entrada lo que noto que el accionamiento de la palanca de cambio tiene un recorrido largo. O sea que hay que poner las marchas con decisión. O sea, el cambio entre primera y segunda tiene un recorrido que hay que hacerlo con decisión y acompañar con el pie decididamente hacia arriba para poner segunda. La primera velocidad es bastante larga, yo diría que puedes circular mucho en primera velocidad por ciudad. Ponemos las luces porque ya me había olvidado de ponerlas. La sensación que me da es de que es una moto con un cierto... no es una moto ligera, vamos. No diría que es pesada, pero no se nota ligera, pero se nota manejable. Es decir, seguramente debido al centro de gravedad bajo, hace que me parezca manejable. O sea, incluso los movimientos de manillar son ligeros. Esto se puede endurecer, tiene aquí un amortiguador de dirección que le puede dar más o menos dureza. Parado en el semáforo, es impresionante el balanceo del motor Boxer. Los frenos por ciudad pelín justos, al menos por lo que yo estoy acostumbrado. Seguramente no es la moto más ligera y más idónea por circular por ciudad, como el ciclomotor que llevo delante, por ejemplo, pero no obstante no me parece una máquina que pueda dar problemas a la hora de moverte en un atasco, por ejemplo. La posición de conducción es cómoda, yo la siento cómoda. No es una posición natural, o sea, o mejor dicho, no es una posición a la que yo esté acostumbrado, o se aleja bastante de la posición de mi GS, de una trail. Y no es una posición extrema tipo Cafe Racer o tipo deportiva. Los pies, las piernas quedan ligeramente avanzadas y el cuerpo ligeramente echado hacia adelante. Bueno, ahora mismo salgo de la ciudad.
En carretera me parece que tiene un comportamiento noble. O sea, entra en las curvas con naturalidad, no hay que forzar. Entra bastante sola y me parece muy estable. Además, da una sensación curiosa, como de alfombra mágica. Da la sensación de que vas como flotando. No es una sensación de falta de agarre o de que vaya flotando, ¿no? Es la sensación que cuando aceleras con la transmisión por cardán, es como si elevara toda la moto. Entonces da esta sensación así como si fueras fluyendo. Lo que sí le noto es falta de potencia en los frenos. El de atrás, de tambor, como si no existiera. Y el de adelante le falta bastante mordida. Pero bueno, yo creo que esto lo podré solucionar. A ver, no es una moto deportiva, no es para ir rozando rodilla en cada curva. Pero no es un armario, vamos, me parece, ¿eh? Al contrario, me parece incluso divertida. Hay que ir con cuidado con los cambios muertos, punto muerto entre marchas. Hay que hacer el cambio acompañando toda la palanca en todo su recorrido. La prueba en autopista. Tiene una aceleración, bueno, pasable. En un momento se pone a 120. Seguramente son 120 de marcador, que no creo que sean reales. Los velocímetros de esta época tenían una fiabilidad relativa en cuanto a exactitud. Pero vamos, se maneja bien, no va nada forzada. A 120 de velocímetro en quinta me marca 4.100 revoluciones por hora, o por minuto, perdón. Con lo cual, bueno, va bastante relajada. El manejo de los mandos es algo a lo que todavía tengo que hacerme. No acabo de hacerme. El accionamiento de los intermitentes son distintos a cualquier otra cosa, a cualquier otra moto que haya probado. Eso sí, al no tener pantalla, ni cupolino, ni parabrisas, pues todo el aire
me lo como, me viene encima directamente al casco. Bueno, amigos del canal, aquí se acaba la toma de contacto de mi nueva clásica. Bueno, la he probado en las circunstancias que más o menos la voy a probar. Me faltaría un viaje, pero llegará pronto. En cuanto haga el viaje, os lo subiré en vídeo. Ya sabéis, si te gustan mis vídeos, como siempre digo, un like, seguirme en el canal, suscribiros. Hasta luego.